Pues tras esta introducción, pues vamos a hablar ya de las aplicaciones prácticas. Empezaré yo con el edema macular diabético, uno de los puntales del tratamiento de las aplicaciones para el láser subumbral. Es un placer estar aquí en nombre de la Sociedad Internacional de Láser Subumbral con estos ponentes, con estos compañeros de mesa, y quiero agradecer también al equipo técnico la organización del evento. Entonces, ¿por qué deberíamos llevar a cabo esta aparente regresión tecnológica, dejando estar las inyecciones intravítreas y volviendo, entre comillas, al láser para el tratamiento de la diabetes? De edema macular diabético, concretamente. Bueno, pues es porque yo no tengo ningún problema en reconocer que el láser es la herramienta más débil que hay ahora mismo para el edema macular diabético. Pero hay tal cantidad de pacientes diabéticos que presentan tal cantidad de escenarios diversos que en una buena cantidad de casos, una cosa débil, entre comillas, a su vez segura, eficaz y económica, es todo lo que necesitamos sin complicarnos la vida. Para ilustrar este punto, he creado este gráfico, no le busquen ninguna validez matemática, es un invento mío, que relaciona la potencia antiedema de las diversas opciones que tenemos con el coste y los efectos secundarios. Entonces tenemos de acuerdo que lo más poderoso que tenemos son los corticoides, pero también lo más costoso cuando hablamos de implantes intravítreos y también en términos de efectos secundarios, catarata, glaucoma, etc. Siguientes en potencia serían diangiogénito. Más seguros, no tiene ese perfil de catarata y glaucoma al corticoide, sin embargo no son 100% seguros intraocularmente. Aunque raras, las endoftalmitis son devastadoras, sobre todo en ojos con buenas visiones, como veremos después. Y aquí tendríamos el láser subumbral, menos potente que los anteriores, pero con un perfil muy interesante de coste y de efecto secundario. No tan bueno es el del láser convencional, el del láser fotocoagulador, tal como nos ha contado el doctor Fromo, pues productor de cicatrices que son terapéuticamente inservibles y por lo tanto indeseables. La evidencia que hay a favor del láser subumbral en el macular diabético es muy amplia y se están publicando continuamente cosas nuevas. Diferentes equipos trabajando en diferentes partes del mundo, no relacionados entre ellos, todos obtienen buenos resultados. Así que, aunque su papel definitivo está todavía por aclarar, los grandes ensayos clínicos todavía no están finalizados, está claro que algo hace. Entonces, ¿qué tipo de paciente, ya pasando a lo práctico, en qué tipo de paciente nos va a resultar beneficioso el láser subumbral hablando de macular diabético? Pues primero de todo, ha de ser edema predominantemente exudativo inflamatorio, pues con microneurismas, exudados más o menos abundantes visibles en el fondo de ojo. Esos edemas de los pacientes isquémicos con poca exudación, con pocos aneurismas, casi únicamente el edema visible, el OFT, prominio capa intermedia, este no se resolverá muy bien o no responderá muy bien con láser subumbral, probablemente porque tenemos un epitelio pigmentario también isquémico y, como sabemos, dependemos de la respuesta de la vitalidad de los tejidos naturales para obtener una buena respuesta al láser subumbral. Por eso queda limitado a cuando el edema es predominantemente inflamatorio, con los tejidos bien irrigados. Y esto aún nos deja 3 escenarios de los que vamos a ver algunos ejemplos. Primero de todo, un edema macular clínicamente significativo extrafoveal, con una fovea preservada anatómicamente y con una buena visión, como podría ser este caso. Este es un caso todavía razonable para el láser convencional también. Tenemos esta fovea amenazada, no a corto plazo, no es urgente. Podemos tratar y esperar que la lenta respuesta del láser convencional la preserve. Sin embargo, el láser convencional conlleva cicatrices y no es tan repetible como quisiéramos. Podemos tratar igualmente con láser subumbral y vemos al cabo de los meses una resolución de la zona tratada, también un engrosamiento de una zona aneja, se trata de pacientes diabéticos, pero bueno, esto nos permite defender que el láser subumbral tiene un efecto local, ahí donde se trata, en este caso el área de exudación, mientras que claro, el resto del ojo sigue siendo diabético. Tal como mencionó el doctor Fromo, me gusta mucho usar la autofluorescencia tras los tratamientos para comprobar que no existen cambios, que no hay heterogénea inducida por el láser, que es como debe ser para
para merecer el nombre subumbral. Otro caso más, esta inflamación periférica se puede tratar tranquilamente. Vemos con los meses cómo se va disipando, 3 meses y a los 6 meses resuelto casi completamente. Si bien, como decimos, es relativamente débil, también es verdad que el láser subumbral es la alternativa más perdurable. Otro caso, ya prácticamente sobre la fobia. Más complicado aquí emplear un láser convencional, pues cubrimos generosamente esta área con láser subumbral y vemos como con los meses se resuelve. 3 meses a 6 meses hay un reengrosamiento precoz, eso sí, pero vemos como este engrosamiento ha mejorado y también la cantidad de exudados, que también se ve en el fondo de ojo. Aquí lo tenemos, tratamos esta zona y vemos esta reducción de las malformaciones arteriovenosas, neurismas, etcétera, y también de la exudación, preservando esta fobia. Segundo escenario, cuando tenemos ya la fobia, el centro macular muy involucrado, la visión dañada. En este caso aquí no queremos ir lo más rápido posible. Sabemos que más tiempo expuesto a la sopa inflamatoria, peor pronóstico visual, por lo que nos interesa limpiar, entre comillas, este centro macular, esta fobia con inyección intravítrea, que es lo más potente, lo más rápido que hay. Podemos así apartar la inflamación del centro y ahora sí consolidar con láser para obtener con el mínimo de inyecciones una respuesta duradera. Tercer escenario, el más interesante quizá es el que tiene una respuesta menos clara con las opciones tradicionales, que es cuando la fobia está implicada, pero la visión se preserva. Vamos a decir un 0,8 de visión o superior. ¿Qué hacemos en estos casos? Podemos observar con el riesgo de que progrese y el paciente pierda visión. Podemos tratar con inyecciones, con el coste que eso supone, bajo coste efectividad por la visión que recuperamos, que es muy poca. O el riesgo que corremos, la endoftalmitis es rara, como decíamos, pero en un ojo de 20/20 pues es devastadora. El láser convencional aquí no es planteable, estamos sobre la fobia. Lo que sí podemos es usar el láser subumbral, que digamos que junta lo mejor de cada mundo. Aquí podemos ver cómo tras meses, si no digo lo contrario, los slides están separados 3 meses uno del otro. Vemos pues a lo largo de un año cómo va mejorando progresivamente. El paciente preserva su visión con este tratamiento de bajo riesgo y bajo coste. Con edemas más marcados también lo podemos emplear. Aquí tenemos un DNS incipiente que se resuelve y con áreas más grandes implicadas igualmente es cuestión de usar el láser en toda la zona implicada con unos buenos márgenes. En este caso empezaba un engrosamiento precoz, 360 grados, alrededor de la fobia y 360 grados lo tratamos con esta buena respuesta, esta regresión del edema y este control a medio largo plazo. Este es el caso tras tratamiento, como vemos, invisible como tiene que ser. Hemos llevado a cabo un pequeño estudio en nuestro hospital sobre este tipo de pacientes concretamente. Tratamos así a 23 ojos con una visión de 0,8 superior. Obtuvimos, y con la fobia implicada en el OCT, obtuvimos una reducción significativa del grosor retiniano en 12 semanas. No muy grande el número, 16 micras, pero claro, se trata de fobias que ya no están muy engrosadas para empezar y que aumentó todavía más los meses siguientes. El 30% de los casos, el edema se resolvió al OCT completamente a la primera visita, la mitad mejoraron y al final del seguimiento, más de la mitad mostraron una resolución completa. Solo un caso empeoró el edema, en ningún caso se deterioró la visión. Como podemos ver, la primera visita, la gran mayoría se han resuelto o mejorado y resuelto completamente, incluso más, al final del seguimiento. Es lento el láser subumbral, pero es persistente. He de mencionar que el doctor Fromo me ha hecho casi todo el trabajo hablando de la técnica, así que me va a ahorrar mucho tiempo. Pero una cosa que no he mencionado es el tema sobre si tratar la fobia o no, a través de la fobia o no, que es uno de los principales puntos de controversia en el tratamiento láser subumbral. Nosotros lo evitamos y así lo escribimos en este trabajo. No parece que por haber evitado el tratamiento transfoveal disminuya la calidad de los resultados. Y esto es interesante para practicantes noveles que quieren
nivel adicional de seguridad. Ahora hablaremos más de este tema. Y si bien la literatura actual, el protocolo V, me refiero al del DRCR, sugiere que el seguimiento es una buena alternativa para estos pacientes, hay que tener en cuenta que es un seguimiento continuo muy estricto de nivel de ensayo clínico, que 1/3 de los pacientes en 2 años necesitan un momento de inyecciones, concretamente 7 inyecciones de mediana en los pacientes que las necesitaron, que ya digo es 1/3 de los originalmente destinados al seguimiento. Y además en ningún brazo de estudio de láser subumbral. Hay láser convencional, eso sí, y esos pacientes fueron mejor que los solo observados. Por lo tanto, está claro que el láser hace algo. Ese es nuestro trabajo, lo tienen disponible. Entonces, ¿cómo lo hacemos a nivel práctico? Ya nos explica muy bien el doctor Fromo por qué es importante tratar áreas grandes y por qué hay que tratarlas densamente. Así como por qué utilizar una potencia apropiada. Nosotros usamos el titrate, yo he traducido como calibración para intentar hacer un tratamiento personalizado. Recordemos que se ha definido como causa número 1 de fallo del tratamiento un número insuficiente de spots. Entonces, usando este ejemplo transfoveal, sí o no, tenemos aquí esta zona claramente marcada por los exudados que amenaza la fobia o la implica directamente. Un tratamiento subumbral implicaría más o menos esto, esta cantidad de spots de 160 micras de diámetro, más o menos cubrir esta zona. Estarán de acuerdo conmigo en que no habrá mucha diferencia entre cubrir así o cubrir así. No son estos 8 spots de fobia y perifobia los que determinarán el éxito del tratamiento. Es un número suficiente de spots anejo. El efecto terapéutico se extenderá a la fobia. Como siempre digo, el tema transfoveal pues tiene 2 respuestas correctas. Podemos tratar, sí, desde luego, en cuanto uno sepa lo que se hace, puede tratar con seguridad, con tractilidad, pero sobre todo cuando uno empieza, puede excluir la fobia tranquilamente, que eso no afectará a sus resultados siempre y cuando cumpla con el resto de indicaciones, sobre todo la extensión y la densidad. Y el resultado, ya digo, será igualmente satisfactorio. ¿Cuáles son nuestros parámetros? Estamos trabajando en Sociedad Internacional de Láser Subumbral para establecer unos guidelines más o menos de consenso. Pronto habrá noticias al respecto. 5% de ciclo de trabajo, eso sí. Disculpen, los que pongo aquí son los míos concretamente, que no difieren mucho de los que se van a acabar consensuando. 5% ciclo de trabajo, calibrando la potencia individualmente, lo que resultan 300-400 habitualmente. Usando spots de 160 micras, eso sí. Sabemos que la relación entre potencia y spot es importante y que resulta en un parámetro llamado densidad de energía que puede variar radicalmente. Por lo tanto, hay que tenerlos todos en cuenta. Hay que tratar áreas grandes, centradas en el punto de engrosamiento máximo del OCT, lo que supone unos 200-700 spots habitualmente, y yo recomiendo evitar transfoveal para aquellos que empiezan. Se puede empezar a ver los resultados a las 8 o más bien hacia las 12 semanas. Aquí hace falta más paciencia, que es el tercer punto de estas conclusiones. Paciencia, por lo menos respecto a las intravítreas, de 8 a 14 semanas para ver un resultado. Como en toda cirugía, porque el láser subumbral es un daño controlado y por lo tanto es cirugía, la selección del paciente es clave, así como la experiencia del operador. Hay múltiples factores clínicos y personales de cada caso que influyen en la toma de decisiones. Superficie es el eje central del tratamiento. Paciencia, ya mencionado, y, como en toda cirugía, experimentaremos una constante mejoría basada en nuestra autocrítica. Y eso es todo. Gracias.